Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Arquitectura, Colegio de Diseño. Presenta Ramírez Beltrán Abigail. Directora de tesis, doctora Mara Edna Serrano Acuña. Asesores, maestro Jesús Eladio Barrientos Mora. El tema de esta tesis se titula La ilustración como elemento central en la narrativa digital transmedia. Caso, material para la comprensión lingüística de infantes. Protocolo. Introducción. Área de diseño enfocada en la ilustración de materiales digitales didácticos dentro de la narrativa transmedia para la comprensión lingüística en infantes de 7 a 9 años de edad que radican en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y que utilizan algún medio digital para el aprendizaje del idioma inglés, es en lo que se basa esta tesis. Esta es una investigación cualitativa, documental, analítica y descriptiva. Contiene 3 capítulos. La presente investigación además incluye conclusiones, un apartado de anexos, glosario y referencias consultadas para la realización de esta misma. Contexto. En México existe un bajo nivel de inglés debido a que los recursos tecnológicos a la mano son insuficientes. Asimismo, la plantilla de maestros no cuenta con la capacitación adecuada. En el año 2003, el inglés solo era impartido para secundaria y para nivel medio superior. El 46% de los estudiantes que llegan al nivel superior no saben inglés debido a estos factores antes mencionados. La mayoría de artículos, además de carácter científico y académico en todos los niveles, en su mayoría son en inglés. Planteamiento del problema. Las niñas y niños reducen sus oportunidades académicas en el futuro al no saber un segundo idioma. En esta edad temprana, las niñas y niños desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la memoria, la concentración y habilidades sociales que conllevan a un mayor desarrollo de su pensamiento cognitivo, lo que les da un aporte de mejora en todas sus materias, no solo en las lingüísticas. La mayoría de empresas en México además dan preferencia a los candidatos que dominan el idioma inglés por sobre los que no lo dominen. Esto no importa si el trabajo realmente requiere ser bilingüe o si es en español. Justificación. Este proyecto tiene una gran importancia a nivel social porque contribuye al aporte de conocimiento para desarrollar materiales digitales que apoyen en situaciones de comprensión lingüística de infantes. Esto es un complemento a la educación que ellos reciben tanto en contextos formales como no formales de aprendizaje, considerando la reducción de las desigualdades a través de la regionalización de los materiales del objeto de aprendizaje. Esto conlleva un aporte disciplinar que explica las características necesarias de ilustraciones con contenido regionalizado. También nos permite utilizar múltiples plataformas y logra una vinculación con las demandas del desarrollo sostenible para la disminución de las desigualdades en la sociedad. Objetivo general. Determinar la estructura narrativa transmedia que debe incorporarse para el diseño gráfico de recursos digitales que contribuyan a la comprensión lingüística de infantes de 7 a 9 años de edad. Los objetivos particulares son identificar estas bases teóricas para el desarrollo de estos materiales digitales, aplicando el concepto de narrativa transmedia. A su vez, analizar los elementos y las relaciones de la composición de las ilustraciones para el diseño de estos cuentos bilingües que utilicen la narrativa transmedia como un recurso y establecer las características de la composición de ilustraciones para el diseño de recursos digitales que contribuyan a la comprensión lingüística de estos infantes. La hipótesis. Si se consideran los elementos de la narrativa transmedia como principio para la elaboración de las ilustraciones de recursos digitales que contribuyan a la comprensión lingüística de infantes de 7 a 9 años de edad, entonces los infantes podrían optimizar su experiencia de comprensión lingüística del inglés español al tiempo que se atienden los objetivos de la educación bajo la perspectiva del desarrollo sostenible. Las propuestas de salida gráfica que se proponen son cuentos interactivos en formatos diversos como PDF interactivo, tarjetas didácticas y animaciones GIF. Estos 3 a la vez están vinculados en el universo transmedia desarrollado. Capítulo 1. Marco teórico conceptual. La ilustración en materiales didácticos. Narrativa en la ilustración, características de la narrativa y transmedia. En este apartado se investigaron todos los elementos sobre materiales didácticos, tanto impresos como digitales, su importancia debido a los contextos actuales de la pandemia,
las características de la narrativa en la ilustración, las características de una narrativa, principios transmedia, cómo se desarrollaban, diferentes formatos. En el marco contextual, analizamos la educación mediada por la tecnología, esta a nivel estatal, local y nacional. Abarcamos la educación básica a nivel primaria, en específico tercer grado. Estudiamos el Programa Nacional de Inglés PRONI, que es un programa de educación mediada por tecnología que desarrolla ejercicios didácticos para la enseñanza del inglés en infantes. También vimos los casos de educación estatal en Puebla. Capítulo 2. Se decidió utilizar un análisis iconográfico de carácter híbrido para enriquecer la información que de estas obras se deriva, entre los que se aplicó un método diseñado por Edwin Panofsky debido a sus ventajas metodológicas y se complementó con otros métodos como el de Charles Morris. Se analizaron elementos como sintáctica, morfología, tipografía, color, ilustración e interactividad de 5 cuentos. En estos cuentos se determinó que los elementos simples, los dibujos sencillos, con formas, con colores suaves, sin exceder gamas cromáticas, les agrada a los niños, que gustan más de colores simples y plastas que con texturas, sombras, brillos. El análisis de estos cuentos fue El pájaro de los mil cantos, Tú y el calamar volador, Invienta, comienzo un viaje por el Mediterráneo, El tesoro del topo, El libro secreto de los monstruos y de sus miedos. Se determinó que la ilustración era un elemento central, el uso de sonidos y ligeras animaciones también estaba incluido y botones simples de navegación. El pájaro de los mil cantos es un libro bilingüe para una edad temprana de 3 años, ganador de un premio Crea Digital. Está impreso y también para aplicación móvil y puedes interactuar con ambos. Capítulo 3. En este capítulo empezamos el desarrollo del método de diseño. Eh, Elegimos el método de diseño de Ambrose Harris, que incluye 7 fases, las que se describen en un cronograma. Primero fue la definición, después fue la investigación de todos los elementos que pudieran coadyuvar al desarrollo de este prototipo, la ideación, en la que se propusieron todos los elementos para el cuento y el universo transmedia, la creación del prototipo en 3 salidas gráficas, la selección de los materiales adecuados de acuerdo a comentarios de expertos en el área y la implementación, lo que conllevaría a un aprendizaje de retroalimentación para mejoras del prototipo o materiales derivados del mismo. Las limitantes del proyecto conceptuales, contextuales, técnicas, tecnológicas, financieras y operativas fueron que en la parte conceptual, limitantes del proyecto. Las limitantes del proyecto conceptuales son que se desarrolla este objeto de diseño en 3 salidas gráficas: animaciones, cuento interactivo y tarjetas didácticas. Contextuales, que es para niños de 7 a 9 años de edad de la zona metropolitana que aprendan inglés a través de medios digitales. Las técnicas, debido a la pandemia del COVID-19, se realizarán todas las entrevistas a través de Google Meet y formularios de Google Forms. En las tecnológicas se utilizó el uso de software para realizar esta investigación con uso de internet y programas de uso libre y de licencia de estudiante. En las financieras se contó con un apoyo económico de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se contó con un apoyo económico también para el prestador de servicio social que ayudó con la traducción de los cuentos y material, y pues también hubo condiciones operativas de gestión del proyecto, de entrevistas, de coordinación de todos los elementos de la investigación. Estudio de casos. Se realizó además un estudio de casos en 2 ocasiones. En una etapa inicial en la que con un experto del área de inglés que evaluó a través de Google Meet en entrevistas a los niños, donde se mostraron diferentes tipos de ilustraciones para determinar estas características en la composición de materiales digitales. También se realizó un segundo estudio de casos a través de internet, vía Google Forms, donde se les preguntaron diversas variables para el cuento y los materiales creados. Entre ellas fue la regionalización de los contenidos a través del rescate de lenguas originarias, como es el maya, el que tuvo una mayor respuesta a cuál cultura reconocían más.
Entre los hallazgos también se encontró que, aparte de que reconocían a los mayas, los zapotecas y los nahuas, les gustaría conocer más información sobre cuentos y leyendas de estas mismas. Alcances del proyecto de diseño. El alcance de implementación. Este proyecto se realiza con infantes que corresponden al rango de edad y características socioeconómicas del grupo de estudiantes meta. Se realizaron entrevistas y se evaluó el material para hacer el montaje y difusión de los materiales en redes sociales. También se contará con la finalidad de presentar una ponencia y artículo indexado en la elaboración con la profesora investigadora del proyecto principal. El alcance de impacto en este contexto aporta unas características a los principios de ilustración que resultan muy valiosas para el desarrollo de materiales transmedia. Además, genera un aporte en la enseñanza del inglés para los infantes en la ciudad de Puebla de manera gratuita. Tiene un alcance disciplinar porque determina la importancia de la ilustración en estos materiales y aporta para la enseñanza del inglés en los niños de una manera más eficaz y de acceso libre. En el desarrollo del producto de diseño se determinó usar dos tipografías. La tipografía gluten, que tiene bastantes variables de la familia y cuenta con todos los acentos y caracteres especiales, es además bold, sans serif, ligera. También hay las variantes blacks, extra bold, y esta tipografía además tiene un dinamismo, es divertida y conlleva a ser parte de la composición de la regionalización de contenidos. La otra tipografía usada fue la tipografía Montserrat, esto para los textos. Se decidió usar esta tipografía debido a que es una tipografía de acceso libre de Google Fonts, que además es legible, es una fuente que se ve muy bien en materiales digitales, sans serif, amplia, y también tiene bastantes estilos tipográficos. Las retículas que se usaron fueron determinadas en la popularidad de los elementos usados en dispositivos, tanto globales como nacionales, para redes sociales, en Facebook, en ordenadores y dispositivos móviles, y lograr de manera que todos estos se adaptaran de manera responsiva. Se determinó que la retícula para las animaciones GIF debía ser en un formato cuadrado y el formato para las tarjetas de palabras vertical. Además, se determinó una resolución para el cuento interactivo porque era la que mayor compatibilidad con el porcentaje de usuarios tenía. Se empezó la fase de bocetaje con jaguares en estilógrafo y línea, y después se les aplicó color con degradados, excepto la propuesta 4, la cual se dejó en tintas planas. Resulta interesante que esta propuesta fue la elegida por los niños. En la fase de bocetaje también se desarrollaron a línea diferentes tipos de escenarios basados en la fauna de la región sureste de México y en reservas naturales y áreas protegidas. Después se les procedió a aplicar color en monocromías de color, en triadas de color y en un formato de uso libre, de color libre, que fue el de en medio. Este fue el elegido por los niños. También se bocetaron los personajes del cuento y después se procedió a vectorizar al jaguar final elegido por los resultados de la evaluación de casos de los infantes. También se bocetaron las tarjetas para las juego de palabras con el personaje, la palabra en inglés, la palabra en español y la palabra en maya. Se realizó la vectorización de personajes y elementos del cuento. Aquí podemos ver a Yuncax, que es el dios del maíz en las leyendas de Yucatán, y se vinculó como un personaje esencial en el cuento desarrollado. También tenemos al jaguar Balam en su línea, cómo fue la vectorización desde mano alzada hasta vector con color y el contorno. El jaguar con manchas y el jaguar sin manchas, el cuento PDF con el storyboard y los escenarios de vectores, el prototipo, que fue tarjetas didácticas, se muestran cómo fue creada, el vocabulario que refuerza es inglés, español y maya. A su vez, motiva a los niños a que investiguen más sobre la fauna de la región, la cual está en peligro de extinción. Así quedan todas las tarjetas propuestas del prototipo con todas las palabras. Estas a su vez integrarán un código QR que los llevará a el cuento y a otros materiales como animaciones. En el cuento
se logra un prototipo que es un cuento interactivo inglés y español, se logra la regionalización de contenidos y tiene un menú para ir a la página de Edo, para inglés-español, un código QR que te lleva a otro material y el cuento se llama Cuando el jaguar perdió sus manchas, o en inglés, When the Jaguar Lost Its Spots. Vamos a correr el cuento. En el cuento podemos ver que al pasar el mouse desaparecen las manchas. Empiezan animaciones continuas en colores simples y el niño le permite ir dando clic en los objetos para tener un movimiento. Objetos que no deben tener demasiada interactividad para que no lo distraigan de lo que queremos, que es la comprensión lingüística. Sin embargo, para que no le resulte aburrido y cada que él vea su cuento, él puede jugar con los diversos elementos y aprender de esta manera jugando. Se contó con animaciones simples. Conclusiones. La presente tesis logra el objetivo general planteado, el cual fue determinar la estructura narrativa transmedia que debe incorporarse para la creación de recursos digitales didácticos que contribuyan a la comprensión lingüística de infantes de 7 a 9 años de edad. Este objetivo se consigue aplicando un método de diseño cualitativo que plantea la hipótesis que si se consideran estos elementos para elaborar un objeto de diseño, podemos optimizar la experiencia lingüística inglés-español de los niños, esto a través de contenidos regionalizados que atiendan a los objetivos del desarrollo sostenible en la educación de calidad de acceso para todos. Esto con un producto de acceso libre y gratuito que regionaliza y que cumple con estos objetivos de la ODS. Además, se identificaron bases teóricas, se recopiló información a través de investigación de campo, de toda la cuestión de regionalización de contenidos, de pueblos originarios, de cultura maya. Se analizaron diferentes elementos, sus relaciones y su composición a nivel de ilustración de estos cuentos evaluados en 5 casos para determinar qué aspectos podíamos integrar. Analizamos las composiciones a nivel de ilustración, tuvimos retos conceptuales de acuerdo a que no existe una estandarización en el transmedia y hay una gran libertad, lo que a la vez nos provocó tener como que determinar de manera muy específica qué formato sería el más adecuado. En cuanto a los retos operativos, un factor importante fue encontrar a los participantes para la evaluación de casos debido a que no coincidían los tiempos. Esta investigación resultó todo un reto debido a que me encontré trabajando y eso complicaba poderme coordinar con todos los elementos y el cronograma. La evaluación se realizará una evaluación final del objeto de diseño con un experto en el tema, pero se está consiguiendo todavía en los tiempos
poder contactarlo para lograr esta evaluación y además este proyecto forma parte de uno más grande, por lo cual se le dará una continuidad. Muchas gracias, dejamos el apartado de las referencias y las redes sociales de EDO al cual pertenece este trabajo.